Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Muy buen día, tengan todos ustedes. Estamos de vuelta aquí en su podcast, su servidor Paz, Alan y el buen Manny. Y bueno, está teniendo unas reflexiones, escuchando a algunos mentores, algún contenido chido. Y este capítulo va a estar muy padre, muy suave. Se van a dar cuenta porque pues, la pregunta, la temática de hoy va a exponernos a todos nosotros tres este día. Y pues eso creo que va a ser muy cotidiano, muy gracioso y de todo un poco. Estuve escuchando un tema que se me hizo muy relevante, que son los rituales. Esto de los rituales, pues obviamente es agarrar una gallina, cortarle la cabeza, usarla... No se crean, no estamos hablando de esos rituales. Estamos hablando de esas actividades, esos momentos que te llenan de energía para hacer distintas actividades de tu vida. Esos, pues, ahora sí valga la redundancia, la palabra redundancia, no sé cómo se diga. Los rituales que tenemos nosotros para hacer las cosas, ¿no? Hoy me gustaría escuchar un poco a mis amigos, a Manny, a Alan, y platicarles un poco de los míos, de algunos de nuestros rituales que nos ayudan para mejorar nuestra vida en ciertas áreas. Y me gustaría escuchar a Manny, esta vez primero a Manny, sobre si nos puede compartir alguno de sus rituales en cuanto al área de la salud. ¿Qué cosas haces, Manny, para mejorar en estas áreas o para llenarte de energía o motivarte, pues, sentirte mejor? Bueno, ya lo veíamos en el episodio 1, si no lo han visto, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Uno de los rituales que tengo a veces como para cargarme de energía es muy así como de los tiempos allá de los mayas, no sé, es irme absolutamente al llano. Aquí tengo el cerro a media hora, caminando 5 minutos en carro, y es irme allá, estar solo yo, conmigo mismo, con mis pensamientos, poder cargarme de esa energía, poder hacer meditación, poder saber qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien, poder como que quitarme por completo del ruido de la ciudad, del ruido de toda la cotidianeidad, y de esta manera como que poder cargarme yo mismo de energía, de mi positividad, de todo aquello que siento que me va a motivar. Otro de los rituales que tengo es cuando ya digo, ay, me empieza a doler la rodilla, está haciendo frío, ya me va a avisar que va a llover. Pues oye, vete a correr un rato, vete a agarrar aire, vete a hacer un poco de ejercicio, a cuidarte en salud tanto mental, salud física, el poder cargarme de oxígeno, vaya, y el poder como que yo mismo motivarme en ese sentido de voy corriendo y voy escuchando música que me motiva, o voy escuchando un podcast, o voy escuchando algo que me está haciendo crecer a mí y que a la vez me ayuda en la salud, porque obviamente hacer ejercicio te ayuda bastante en ese sentido. Nice. ¿Voy? Alan, ¿quisieras compartirnos alguno de estos? Ok. Bueno, lo que viene siendo mi perspectiva de mis rituales, tengo algo muy similar con Manny. Los rituales mañaneros. Rituales mañaneros. El mañanero que no falte. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, hablando al respecto, por ejemplo, lo de ir al cerro. A mí, por ejemplo, me encanta el senderismo. Entonces, últimamente lo he dejado un poquito de lado por cuestiones de que me he estado moviendo mucho, pero también me encanta mucho ir a senderear al amanecer. Me gusta mucho, sí, por super. ejemplo, ir en el camino en el que voy subiendo, obviamente siempre zonas ya conocidas para no estar arriesgando, ¿verdad? Y con el equipo adecuado. Y llegar a la cima del cerro, en este caso a mí me gustan mucho 2 puntos aquí en Chihuahua, uno que es el Cerro Oreb y otro que es se me fue el nombre, pero está para la salida al Dama. En ambos cerros pues está muy chido porque es una subida no muy compleja, y al llegar arriba
te toca un panorama perfecto del horizonte. Entonces, estar viendo ahí el sol y como que conectar con ese comienzo, ¿no? El darte cuenta de que es un día nuevo, de que hay una oportunidad más para retomar, para llenar esa energía, como mencionaba ahorita Manny. Conectar con el mundo, el aclarar las ideas, el saber que estás ahí, incluso a lo mejor antes que mucha gente entra muy temprano, ¿verdad? Pero estar activo antes que otras personas, eso me ayuda como a concentrar mucha energía o a sentirme a gusto para poder mantenerme saludable. Otra cosa también es el correr, a mí me gusta mucho. Mientras corro yo procuro hacer como que mucha introspección, es mucho trabajo psicológico que vas haciendo ahí, pues tienes mucho tiempo ahora sí que contigo mismo, ¿no? Al momento en el que vas ahí avanzando, tienes tu respiración, vas escuchándote, vas aprendiendo a escuchar de cierto modo tu cuerpo, a ver cómo te vas sintiendo, saber si te duele algo, qué partes estás flaqueando o qué necesitas mejorar, ¿no? Esa parte de esa conversación mientras corres es otro ritual que me gusta mucho hacer. Ahorita estaba pensando también, me gusta mucho al despertar. Tengo un video en específico que escucho así en las mañanas que es sobre afirmaciones y sobre pues como frases tipo motivacionales. ¿Nos podrías compartir alguna, Alan? Algunas que te acuerdes. Ok. Por ejemplo, es que me da chivia. Pues, todos tenemos, dije No, que iba a ser está. gracioso o interesante porque nos íbamos a exponer, ¿no? O sea, Sí, ¿no? Y perfectamente, digo, es la finalidad de esto, ¿no? Compartir. ahorita que te explique los míos, hasta te ríes. No, está bien, ahorita nos reímos. Ok, bueno, en el video, ay, es que son 5 minutos así contigo. Sí, nomás unas pocas, no vas a decir todo en los 5 minutos. ¿Por qué no, güey? Primero me das vuelo y luego me cortas las alas. No te creas, pues, por ejemplo, empiezas a, ¿cómo decirte? Valoro mi propio esfuerzo, hoy empiezo el día con nueva energía, hoy estoy dispuesto a que este día sea grandioso, no voy a dejar que nada impida que este día salga conforme yo quiero. Ay, me desconecté. También soy un ser humano dispuesto a cambiar y a crecer, soy un ser humano que acepta sus errores, estoy dispuesto a mejorar cada día, entre otras. Ok. Digo, está chido. De momento como que el chive me ganó, entonces no me acuerdo de todas las demás, pero esas son algunas. O me pongo la canción de Snoop Dogg, The Affirmation Song. Muy buena, si no la han oído. Fíjate que eso se me hace muy interesante, o sea, hablando de los rituales, son ese algo que es como la gasolina que te activa para poder hacer algo muy difícil, ¿no? O sea, digamos, todos nosotros nos gusta hacer ejercicio en el sentido de que sabemos que es algo que necesitamos y que nos va a hacer bien, pero hay unos días en los que uno se levanta así, que se desvela, estamos desvelados, estamos de mal humor o andamos así como, ay, otros 5 minutos en la cama y necesitamos de estos rituales que nos activan y nos dicen, órale, muévete. Sí, No sé, por compartir algún ritual mío, ¿no? Voy a sonar hasta un poquito hipócrita, pero uno de mis rituales, para poder hacer ejercicio, yo tengo que escuchar una canción en específico. Esa canción sale en un anime que es de boxeo, algo de hippo. La canción se llama Heikirei, una cosa así. Ya sé cuál A canción. mí me gustó un montón y como yo la volví mi ritual, siempre la pongo al inicio de mi entrenamiento. O si no la pongo al inicio, cuando ya me estoy cansando y la pongo, como que me reactiva la energía y me da esa fuerza para terminar la rutina. Digo que es medio hipócrita porque yo nunca he terminado de ver ese anime, pero me gusta la canción y lo que conlleva el significado de la disciplina y el boxeo y como que ya lo asocié. Pero pueden haber rituales medio raros, ¿no? Así como, no sé, mi ritual es comerme 2 huevos con salchicha en la mañana y eso me recuerda que debo ponerle todos los huevos a la vida o no sé, pues, son rituales, son personales de cada quien. Yo he escuchado a uno de mis mentores que dice, yo no doy ninguna de mis conferencias si no escucho esta canción en específico antes de la conferencia. Y hasta sonará payaso, no sé, me imagino el equipo, ¿no? No voy a dar la conferencia porque no escuché la canción.
Y todos, no seas mamá. Fíjate que sí me pasa. Yo cuando estaba en la universidad, mi canción así preferida, porque digo, nunca fui de los que 10 constante. Entonces, cuando iba al extraordinario, mi canción favorita era de el pelón, ¿cómo se llama? El babo. No, ese no, de Pitbull. Ah, ok. No, Pitbull, ok. Sí, era Pitbull. Canción viejísima, en aquel entonces no recuerdo ahorita el nombre, ni siquiera cómo va, pero era mi ritual, o sea, antes de empezar el examen tenía que escuchar la canción y curiosamente siempre lo pasaba. Muy bien. Siempre. Fíjate, ahorita, por ejemplo, ya que lo pones de esa manera, cuando yo voy a salir de viaje o cuando voy a hacer así un viaje por carretera, pues sabes que me encanta también andar de pata de perro. Hay dos canciones que me llaman muchísimo. Una se llama Stand Up and Fight, es de Turaisas, y otra que se llama Breaking Away de Fantasia. Digo, ambas hablan de escaparse, hablan de que si no quieren quedarse en el mismo lado se tienen que mover y que la esperanza va a estar al lado al que van a ir, ¿no? Entonces así como que para mí motivarme de decir, ok, vamos a aventarnos algo nuevo, aquí ahorita estoy en un lugar donde estoy estancado, donde quiero hacer algo diferente y esto me motiva a cambiar porque hay esperanzas de algo nuevo siempre donde vaya. Entonces eso me motiva mucho cuando voy a hacer un viaje así por el estilo. Va. Bueno, chicos, ¿y tendrán algún ritual con respecto a los temas financieros o el dinero para llevarse mejor en estos temas? ¿Algún mantra, alguna actividad que hagan, algo que nos puedan compartir de sus vidas? Calzón amarillo no me llevo. ¿Ven? Yo creo que uno de mis rituales así sobre eso va mucho sobre mi filosofía personal. El Flying Freedom siempre me ha acompañado en todo lo que hago. Y como que es esa fuerza de, oye, puedes volar en libertad, puedes lograr hacer grandes cosas, puedes pelear en contra de la jaula que a veces te tienen las expectativas de la gente, esa jaula que a veces la gente dice, no puedes hacer esto, o estás loco, no vas a poder emprender, o estás loco tú, ya ponte a trabajar en vez de estar preparándote, en vez de estar haciendo planeaciones para un negocio ficticio. Como que esa filosofía es, oye, vuela en libertad, puedes hacerlo, puedes lograrlo, y es como que voy a emprender un nuevo proyecto, vuela en libertad. Vas a hacer un negocio, vuela en libertad. Vas a lograr algo, es como que lo que me activa y dice, puedes lograr este negocio, puedes lograr este tema financiero, puedes superarte a ti mismo, salir de esa jaula que a veces está más jaula mental que otra cosa, y tú puedes lograrlo, vamos, adelante. Va. Gracias por compartir. Ay. En mi caso, la cuestión financiera ha sido mi coco. Últimamente, en los últimos años, pues he tenido como una redefinición de mi vida, ¿no? O sea, ¿Coco como el monstruo o Coco en qué sentido? Sí, o sea, el punto débil, digamos. Ok. Es algo que apenas estoy así como que reconfigurando, ¿no? Para poder conseguir estos rituales y demás. Para mí siempre es hazlo mejor, da todo tu esfuerzo, anímate y todo el show. Pero ahora, por ejemplo, ya en la cuestión financiera, como que es un enfocarse más, no solo da todo de ti, sino da lo mejor de ti, pero de manera inteligente. No te mates, no necesitas matarte para poder conseguir ese dinero, ¿no? O sea, sino busca cómo hacer las cosas de manera más inteligente, más estratégica. Estoy actualmente, pues, estudiándole, estoy aprendiendo más cosas para mejorar todas estas cuestiones. Y siempre mantengo en mi mente frases así por el estilo que me mantengan enfocado en cuestiones, por ejemplo, como decía Manny, de negocios, de si voy a hacer esto o de si voy a hacer un tal trabajo, ok, yo me merezco esto, ¿por qué? Porque lo valgo, porque yo soy valioso, porque yo realmente valgo lo que estoy pidiendo que me paguen, ¿no? Por así decirlo, en un trabajo que vas a hacer. Son tipos de ideas que mantengo para mejorar lo que viene siendo como la relación, digamos, con el dinero o con la cuestión financiera. Va. Yo compartiéndoles un poco de lo que yo hago de mis locuras. Trato de todas las noches y todas las mañanas, a veces fallo en alguna parte del tiempo, escuchar pues mi mindset, me tengo grabado a mí con mis audios diciéndome pues las frases que quiero que se queden en mi subconsciente en cuanto a temas financieros, temas de salud. Digo frases como las que dijo Alan, una de ellas es estoy muy feliz y agradecido
porque la vida me ha ayudado con esto, estoy muy feliz y agradecido y soy un imán de dinero, estoy muy feliz y agradecido y estoy dispuesto a recibir grandes cantidades de dinero, soy un gran receptor y pues todas las noches trato dirían de hacerme un coco wash, pero es hacérmelo yo mismo conscientemente para, pues, de que me programe la gente o de que me programe mi familia o la sociedad. Pues mejor me programo yo mismo para lo que yo quiero. Ese es uno de mis rituales en cuanto al tema financiero. Y otro de mis rituales en estos temas, fíjate que una vez se me quedó grabada una frase que decía, si tú alguna vez le das a alguien ropa, le das casa, si tú ayudas a alguien a que tenga dinero, si tú ayudas a que alguien, no sé, varias cosas dicen en ese sentido, a ti nunca te faltará ropa, no te faltará un techo, no te faltará dinero, no te faltará, y ya dicen muchas. Entonces, uno de mis rituales en este sentido es ayudar. O sea, en este sentido es ayudar a las personas no sé, si yo quiero tener dinero, ayudo a otros a que tengan dinero y por ende siento que... La retribución. Ajá, o ayudo a alguien a que tenga comida y no, parece mágico cuando pasan estas cosas, pero pues así es, o sea, yo te puedo decir una cosa muy curiosa, tengo un recuerdo muy muy grabado de mi primer venta por internet, mi primer venta online que hice, fue exactamente un día después de que yo fui a visitar a una persona al hospital. O sea, yo fui a visitar a un enfermo al hospital, me nació de corazón, fui a hablar con él, a estar ahí, un amigo cercano, y justamente al día siguiente me cayó mi venta. Obviamente no fue mágico, ¿verdad? De que yo nunca hubiera subido nada al internet, que no hubiera hecho mi trabajo y esto, pero justamente al día siguiente me llegó mi primera venta, entonces fue así como... Te digo, sonará muy espiritual o algo así por el estilo, pero como dicen, ¿no? De que si tú le das al mundo o al universo así, mueves esas energías, haces que te toque de regreso un pago como en agradecimiento, ¿no? Algo así. Sí, se me ha quedado muy muy clavado dentro de mí todas estas cosas y es parte de mis rituales. O sea, si quiero obtener algo, ayudo a alguien a que obtenga eso y ya después llega. Está cool. Fíjate que eso sí funciona bastante y sí lo he visto en lo personal. Hay veces en las que de plano ando así sin ni un 5, digo, me voy a mover y tengo así lo justo para moverme. Y llega alguien y, oye, ¿me puedes ayudar con cualquier cosa? Es como, ay, caray, me duele, pero no hay pedo, ahí te va. Y hay veces que sí les digo, sabes que ando súper jodidísimo, pero si te puedo ayudar con 5, 10 pesos, o sea, ya es lo mínimo que traigo para no quedarme a pie, o a veces si ando cerca, pues me queda a pie con el problema. Y sí se retribuye, o sea, curiosamente es como que casi instantáneamente me ha pasado de que, ok, ahí te va. Y a la media hora, a la hora, a veces no quiero sonar exagerado, pero sí pasa. De repente, oye, un negocio nuevo. Oye, un nuevo trabajo. Oye, aquí te va el anticipo para el negocio que habíamos pactado hace 3 semanas. Y es como, gracias. Va. Fíjate, y otro de mis rituales con estos temas es, siempre que voy a tener un reto grande, y aunque realmente lo hago todos los días antes de iniciar a trabajar o hacer algo, yo escucho una canción específica que se llama Tu Oportunidad. Esta canción es de una banda de España que se llama Taxi, si mal recuerdo. Y pues la neta, a mí me gusta mucho por la letra. O sea, habla de que es tu oportunidad, que tienes que si quieres ganarte el baño tienes que sudar. O sea, ese tipo de cosas de tienes que pagar el precio y ponte las pilas y todo se puede si te esfuerzas. Dice, no hay nada imposible para quien sabe esperar. No importa si te has caído, vuélvete a levantar. O sea, ahorita me pongo a cantar. Ay, que no se crean. Hay talento, hay que explotarlo. Bueno, este es otro de mis rituales. Y ahora me gustaría preguntarles cuáles son sus rituales en cuanto a temas del amor. Ya, pues no quiero que se metan tantos temas, o sea, tanto temas de, no sé, amor de familia, amor de amigos, amor de pareja, amor de relaciones, amor propio. Algunos rituales que nos puedan compartir en cuanto a amor.
Yo creo que uno de los rituales que tengo en cuanto al amor es el imaginarme en dónde quisiera estar. Dónde quisiera estar mañana. Si es amor propio, ¿dónde quiero estar mañana con mi amor propio? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el lugar a donde quiero lograr eso? Si es el tema de, por ejemplo, de amor, de pareja, de, oye, pues me atrae esta persona o ando con esta persona y cómo le demuestro, es mentalizarme eso. O sea, ahorita tenemos un problema, ahorita me peleé con mi novia, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo estaría mañana? O sea, mañana, ¿cómo quiero verme? ¿Quiero verme desde la pelea o quiero verme desde algo bueno? Y es como que el mentalizarme eso y ahí, y curiosamente, yo creo que la canción no tiene nada que ver, hablando de canciones. Yo creo que una de las cosas que me ayuda mucho en cuanto a mentalizarme a mí para el amor en general es la de Viva la Vida. O sea, la canción ni siquiera habla de eso, pero o sea, incluso puedo escucharla sin la letra, la pura música, lo que dice la canción, o sea, fui la persona más poderosa del mundo y ahorita ya no tengo nada, ya lo perdí todo, perdí mi reino, perdí todo y la gente está alabando al nuevo rey. Es como mentalizarme y yo decir, yo no quiero llegar a eso, o sea, yo no quiero estar lo tuve todo y lo perdí por un error. Entonces, si puedo solucionar el error, tanto en amor propio, en amor con la persona, con mis relaciones, con mi familia, con lo que sea, voy a lograrlo. Y van a sonar las campanas de Jerusalén, pero para decir, esa persona logró ese cometido del amor. Va, ¿y no tienes un ritual, a lo mejor de amor propio, como, no sé, un café en la mañana o esto, como para darme ese amor a mí mismo, ese gusto? Fíjate que mis rituales en cuanto a amor así diario es, los que me conocen, los que me siguen en Instagram sabrán que tengo exageración de fotos propios, o sea, al día me tomo 50, 40, 100 selfies, porque es como mi manera de darme amor, o sea, como mi manera de aceptarme, de que, oye, estás bien feo, o la gente de, oye, es que estás gordo. Pues sí, pero es mi amor propio, o sea, yo me disfruto, a mí me gusta personalmente. Y así como que empezando el día, para empezarlo con amor, para consentirme, es mi cafecito. Yo soy de que si no consumo cafecito en la mañana, híjole, ando de mal humor todo el día. Entonces mi cafecito en la mañana, el decirme a mí mismo lo mucho que valgo, decirme a mí mismo mentalmente, es como mi mantra, decir, güey, tú eres chingón. O sea, tú lo puedes lograr. Que nadie venga y te diga que no vales, que no eres amado, que nadie venga y te diga nada de esto. Y vea a salir adelante con todo. Y es ver en cada momento, en cada lugar y en cada situación que me pase en el camino, cómo se refleja el amor en mi vida. Voy caminando y veo a una pareja con sus hijos. Ah, qué fregón, amor. Voy caminando y de repente está haciendo un friego de calor y se viene la rajita así de viento de lado. Amor. O sea, todo lo que trato que todas las cosas en mi día me recuerden realmente el amor, ya sea de Dios, el amor personal, el amor de todo. Incluso hay veces que voy caminando y así me topo un perro que anda siguiendo a otro y es como, ah, mira, esos perros se aman. Me imagino a los perrillos. Espero que no lo escuches, pero de repente me topo con cualquier tontería y es, la persona que me gusta. O sea, como que me recuerda el amor y es una de mis filosofías principales. Si andas enamorado, man, y con razón no te anda dando frío ahora. Bueno, para mí, bueno, ustedes me han visto. Ustedes me han visto. Yo creo que uno de los rituales o de las costumbres, si lo puedo decir de alguna manera, de amor propio, para mí es bailar. Ok. En cualquier lado escucho una rolita o algo así que me gusta, yo me pongo a bailar o a estar haciendo mis ademanes, ¿no? Igual, por ejemplo, a mí me toca mucho de que, ándale, de que vamos al centro comercial o algo así, está una cancioncita, bueno, yo me pongo a bailar, me vale madre. Y mucha gente, muchos amigos me la riegan de que, llama la atención, qué ridículo, ¿no? Pero, pues no, realmente para mí es disfrutar, o sea, nada te impide en este mundo ponerte a bailar si escuchas algo que te encanta. Y para mí bailar es una expresión de amor bien bonita. ¿Por qué? Porque estás diciéndole a tu cuerpo, mira, disfruta este momento. Si te mueve, báilalo.
O incluso diario, saliendo de bañar o cuando me acabo de despertar, algo así, pongo acá una rolita y me pongo a bailar, que es que una cumbia, o que si reggaetón, hasta me pongo a perder ahí frente al espejo, ¿no? Bailando en la regadera. También, o cantando un rato ahí, que en el baño, me acuerdo mucho de ti. Sí, bailar para mí es un ritual o una expresión de amor muy grande, de lo que viene siendo amor propio. Respecto a amor de los demás, ritual. Pasemos a la siguiente pregunta, ¿no? No te creas, es que así como ritual, hablando en No sé, a lo mejor haces algo con tu familia, acá un saludo especial. O Todos una los cosa domingos así. una película. Con mi familia, eso sí, con mi familia siempre nos hablemos, nos estemos viendo, hayamos estado todo el día y nos vamos a estar más al rato. Siempre que nos vamos a despedir, nos decimos te amo. Chido. No cualquier familia hace eso. Sí, sea con mi papá, sea con mi mamá, con mis hermanas, siempre es cuando nos vamos a despedir, te amo. Ese es un ritual familiar que yo valoro mucho. Y luego un beso de lengua. No, no te creas. ¿Qué? Ni que estuviéramos ¿Qué pasó? en otros estados. Te digo, sí, eso Nos acabamos de pelear y buenas noches, mamá, te amo. Eso está muy de época. Pero bueno, yo creo que eso podría ser por lo pronto de mi parte de amor. Va. Por mi parte, yo al despertar trato de escuchar un canto, una canción que me hable sobre el amor de Dios. Me dirán, ay, ¿esto qué tiene que ver? Pues yo en lo personal siento que nadie puede dar lo que no tiene. Y hasta cierto punto lo que yo he aprendido con mi vida es que, pues, el amor de verdad, pues tienes que venir del todo, de la naturaleza, del universo, de Dios, como quieran llamarle, y llega hacia ti primero y ya llegando de ti, pues ya lo puedes compartir con las demás personas. Es algo que he aprendido en mi vida, porque incluso recuerdo en mi infancia o en mi adolescencia que llegué a pasar momentos en los que pues no me amaba, o sea, yo creía que me quería, pero no me amaba, ¿no? Nos llegó a pasar a todos. Entonces, uno de estos cantos, al que a mí me gusta es uno que dice, solo Dios basta, nada te turbe, cosas así por el estilo, pero me ayuda a tener esa relación bonita conmigo, con el universo, con el todo, y me recargo. Y después de eso siento que puedo dar con las personas a mi alrededor, con mis amigos, con mi familia. En mis rituales de pareja hay algo que siempre he querido hacer, que lo llegué a intentar, pero pues no he tenido esa conexión tan buena, pero me gustaría darle a esa persona un beso en la mejilla izquierda. Y ustedes dirán, ¿qué tiene de especial? Pues que casi nadie te da un beso en la mejilla izquierda. O sea, es como es mi mejilla. Esta no la toqué. Esta es la mía. ¿Suena interesante? Es una idea que se me grabó acá y dije, algún día va a pasar. Yo siempre he querido dar un beso bajo la lluvia y nunca ha llovido cuando puedo dar besos. Colgado como Spider-Man. Entonces, en cuanto al amor, para mí es eso. Y con mi familia trato de abrazarlos. A mí, no sé, yo creo que desde la secundaria tuve mi crush y ese crush como que me enseñó mucho, no sé, desde ahí se me quedó muy grabado que para mí era más importante un abrazo que otras muestras de cariño, porque bueno, al menos yo siento que cuando recibo un abrazo, cuando doy un abrazo, puedo transmitir paz. Y a lo mejor suena raro, ¿no? Pero para mí eso es una de las partes más importantes del amor, que te dé paz, que te sientas tranquilo, que te estés... Ya sé. Que te dé paz. Que te dé paz. Pero Pues no, sí. que te sientas tranquilo en el momento, que sí puede estar pasando lo que sea fuera de ti o se puede estar destruyendo el mundo, pero si sientes esa paz, no sé, ¿has visto esa película de La vida es bella, no? Que Sí, están en claro. guerra y todo ese tipo de cosas y pues siento que el amor va muy de la mano de la paz, porque ya lo otro pues viene siendo la pasión, ¿no? Y todo ese tipo de cosas más así, Más cachondón. más cachondonas. Cuando pones el modo frutifantástico. Ándale. Me disculpo porque estabas tú bien entrado, pues iba soltándome del pie, no, perdona. Sí, te entiendo. Entonces, pero pues viene siendo eso, el abrazar. Y mi otro ritual de amor, así como decía Alan, es cantar. Y Cantar, yo lo disfruto muchísimo. me gusta mucho cantar porque
siento que es algo que te hace vivir en el ahora. Me imagino que Alan siente lo mismo al bailar. O sea, disfrutas ese preciso momento y estás disfrutándolo, viviéndolo, expresándote. Y así como Alan dice, a mí me pasa a veces que yo voy caminando por la calle y voy cantando, o voy en el supermercado y la gente se me queda viendo y todo, y a lo mejor unos dicen qué loco, pero otros dicen, o sea, otros me ven y se quedan así como, qué chido, trae un humor bien, bien alegre, trae una manera, me gustaría andar así, como que le cambias la sonrisa a la gente a tu alrededor, y algunos hasta se enojan, ¿no? Así como este loco que... Pero siento que es algo que de niños nos lo impusieron mal, como el no llames la atención o no hagas esto, cuando siento que debió haber sido al revés, de disfruta cada momento, sueña, sé feliz, haz que contagiales la alegría a los demás, sé tú mismo. Perdón. Justo ahorita me cayó el 20, perdón, por eso troné los dedos. Hoy que es viernes, ustedes no me dejarán mentir, mi frase de los viernes del Shrek. Gracias a Dios que es viernes. Les digo, aquí hay una historia interesante, porque hagan de cuenta que hace un par de años yo empecé a ponerla así todos los viernes, esa imagen, y mucha gente empezó, ay, ¿cómo fregas con tu imagen? Y no sé qué, ya cámbiale, ¿no? Y hubo un amigo en especial, que en paz descanse hoy en día, Américo, que él me dijo un día, oye, te agradezco, porque la neta estaba teniendo un día, pues, aburridón o tedioso o algo así, y vi tu imagen que dice, pues, gracias a Dios que es viernes. Dice, y como que fui consciente en ese momento de que era viernes, aunque suena tonto, me dice, pero la neta me cambiaste el día, dice, y otro amigo, por ejemplo, ya después, también me dice así como de que, oye, qué chido, yo realmente no me doy cuenta de que es viernes, o no disfruto que es viernes hasta que veo tu imagen. Dice, entonces, qué chido que lo sigas haciendo. Y, por ejemplo, este amigo Eric, volviendo a él, me dijo una vez, no dejes de hacerlo. Dice, qué chido, porque así como me... Y lo me dejé ayudó hacer. un día. No, todavía hasta ahorita. Ahorita les enseño. Nadie me dice qué hacer. No me van a decir. Ahorita si les enseño mi celular, ahí en mi estado de WhatsApp, ahí van a ver el Shrek, ahí está. Y como que me quedé ese mindset, ¿no? De pequeños detalles, la magia de los pequeños detalles, como dice, ¿no? Un pequeño detalle que a lo mejor para ti significan, no sé, 30 segundos en lo que buscaste la imagen, la subiste, y ahí está, ¿no? Ya está subida la imagen. Pero que a lo mejor como mi otro amigo que dijo, oye, la neta, me cambia a mí el día el ver tu imagen y acordarme que es viernes. Y eso de que un pequeño gesto tuyo le pueda hacer un pequeñísimo cambio, pero que a lo mejor alegre a alguien más, eso a mí me llena bien fregón, porque es una manera de dar amor con algo que no te cuesta realmente nada a alguien que esté dispuesto a recibirlo o que lo aprecie. De hecho, hablando de la imagen, justamente ahorita que estaba saliendo del trabajo, tuve 5 horas seguidas de clases, vi el estado y fue como, oh, es cierto, es viernes, puedo disfrutarlo, fin de semana, y qué divertido, o sea, me ayudó mucho eso. Aquí está, miren. Y pues justamente es el tema de hoy, ¿no? Los rituales son eso, pequeños, grandes detalles que cambian nuestra vida y pueden llegar a cambiar las de los demás. Por eso son cosas muy importantes que a lo mejor las hacemos sin pensarlo, pero cuando ya después concientizamos en estas cosas es así como, ay, no quiero dejar de hacer mi ritual, es importante, ayuda en mi día a día, ayuda en mis negocios, ayuda en mi salud, ayuda en mis relaciones, ayuda en mi vida espiritual, ayuda en todo. Así que es muy bueno concientizarnos, y tú que estás escuchando esto, analices las áreas de tu vida, ¿no? Digamos algunas, amistades, pareja, amor, salud, negocios, vida profesional, trascendencia, por mencionar algunas, y trata de fijar algún ritual para cada una de ellas, para que en esos días que esté pesado, que esté difícil, que no tengas ganas, De cabizbajo, así, ¿no? para que esos rituales los hagas y te ayuden a salir a flote, te ayuden a ver ese plus, esa energía, ese plus ultra, Claro. ese plus ultra para darle con todo. No sé si quisieran compartir algún último ritual o si ya vamos aquí terminando el día de hoy. Yo creo que por mí estábamos excelente. No sé, mi tremendo Benny. Yo uno último, a mí algo que me sirve mucho
para casi cualquier situación es escribir. Amo como no tengan una idea de escribir. De ahí han salido las mejores historias, han salido los mejores proyectos, han salido las mejores acciones de estar escribiendo. Tengo una idea, la escribo. Ahorita tengo una reflexión sobre el amor, la escribo. ¿Por qué? Porque esas pequeñas escrituras, a veces en notas de texto, a veces no tengo tiempo para escribir y grabo la nota de voz y luego la escribo, me ayudan después para compartirlo. Y a veces, como dice Alan, una idea que se te vino así en el momento, la compartes y le cambia la vida a alguien. Fíjate que mencionas esto de escribir, me acabo de acordar de otro de mis rituales, que es un diario de agradecimiento. En las mañanas yo tengo pues mi diario, ¿no? Es como cualquier diario normal, y escribo 10 cosas, a veces son 5 dependiendo, 10 cosas por las que agradezco el día de hoy. Pero para que este diario funcione bien, tienen que ser vistas de manera profunda esas cosas. No es así como agradezco por mi cama, o agradezco por la tele, no, es así como agradezco tener la capacidad de respirar porque con ello puedo darle vida a todo mi cuerpo, o agradezco el tener la capacidad de escuchar porque gracias a eso puedo crecer como persona escuchando a las demás personas que saben más que yo y me pueden compartir, o agradezco el poder hablar porque gracias a esto puedo comunicarme. Entonces, cuando profundizas estas pequeñas cositas que tenemos, estos pequeños detalles, pues te ayudan a vivir muy feliz. La verdad, cada vez que hago esto traigo como otra energía, otra vibración y se nota. Y cuando no lo hago también se nota. La verdad se los recomiendo mucho. Pero lo que me gusta mucho de este ritual es que en esos días precisamente que estoy muy bajo, que a lo mejor hasta puedo estar triste, enojado, agarro mi diario de gratitud y me pongo a leerlo y me acuerdo y vuelvo a ese mindset, vuelvo a ser yo mismo o ese yo que quiero ser. Bueno, entonces creo que ya vamos cerrando. Claro que sí. Antes de cerrar, les recordamos nuestras redes sociales. A mí me encuentran en todos lados como Paz DCP, Paz, una D, C y P. Y escuchen también mi música con carga positiva. Se los agradeceríamos mucho acá en Spotify y todas las plataformas musicales. Bueno, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Meni05J, o sea, Meni literal, con Y, una sola N, porque luego le ponen 2, Meni05 y una J al final. Muy bien. A mí me encuentran como ai.chavimón, tu amigo Nacho, en las redes sociales. Y pues los invitamos para que si ustedes tienen algún ritual que gusten compartirnoslo, lo pongan con toda confianza. Aquí vamos a tener, si nos estás escuchando en Spotify, vamos a tener en este capítulo la parte para que nos compartas tus rituales y demás. Así que te escuchamos. Sale, hasta la próxima. Chao. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta!